El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por las palabras de nuestro Dios, hermanos. Gracias al Señor por este día. Él nos da, hermanos, para estar en su presencia. Y creemos en sus promesas. El Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es el centro de nuestra adoración, hermano. Hemos escuchado 2 mensajes cada uno de nosotros. Vamos a llevar algo en nuestros corazones, hermano. Dice la palabra de Dios que es antes y afuera de tiempo, hermano. Hay palabras que vienen en la vida de nosotros y cuando estamos pasando en un momento nos acordamos de esas palabras y nosotros decimos: hermanos, esta palabra yo lo he escuchado, esta palabra me confortó mi corazón. Y por las palabras de nuestro Dios, hermanos, Dios nos anima, conforta nuestros corazones. Muchas veces somos exhortados, hermano, pero así Dios quiere en la vida de nosotros, porque Él sabe nuestros corazones. Lo que vamos a ver, hermano, dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, que un día, dice la palabra de Dios, cuando creímos en Él, habiendo creído en Él, dice la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Da testimonio, dice la palabra, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, hermano, allá el evangelista Juan escribió, cuando dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, hermanos, dice la palabra de Dios, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ese día, hermano, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ese día, hermano, un nuevo nacimiento en la vida de nosotros, hermano. Cantamos el himno que dice: nací de nuevo, un nuevo nacimiento en la virtud de Jesús, nuevo nacimiento, hermano. Desde ese día, hermanos, dice la palabra de Dios, fuimos adoptados. Dios nos adoptó, ahora somos sus hijos. Somos sus hijos, hermanos, dice la palabra de Dios, y si hijos, herederos de Cristo, hermanos, herederos. Dice la palabra de Dios
el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, dice la palabra, también herederos, dice la palabra de Dios. También herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, hermano, ahora somos hijos del Señor, hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunas características de un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios. Algunas características, hermanos, de que somos hijos de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser diferentes a los demás, hermanos, a las demás personas. Esa cualidad propia de nosotros, hermanos, de que dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo fiel, hermano. Él es nuestro maestro, a quien seguimos nosotros, a quien colocamos nuestra mirada. Y si hijos también, herederos y herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice la palabra. Algunas características en la vida de nosotros, hermanos, oíamos en la oración el primer mensaje de cómo tenemos que buscar al Señor, hermano. Si somos hijos del Señor, hermanos, hay hermanas que cuando van en algún lugar, porque siempre se preguntan por qué es que las hermanas se tapan su cabeza, usan sus pañuelos. La palabra dice por causa de los ángeles, dice la palabra por causa de los ángeles. Es cierto, a veces en algún lugar donde está trabajando, allí se entiende, hermano. Pero si salen a algún lugar para ir a comer, hermanas que como no llevan pañuelos, lo que hacen es taparse la cabeza con sus manos. Eso no está bien, hermano. Pero le decía, si van a algún lugar, demostrar delante de las personas que somos hijos de Dios, hermano. Y orar en todo tiempo. Un hermano decía una ocasión, hay personas, decía, de otros continentes, tienen su horario para orar. Cuando llega ese momento, se inclinan, empiezan a adorar, hermanos, empiezan a adorar. Y el hermano decía, ¿y nosotros en qué tiempo? Decía el hermano. Pero gracias a Dios oíamos en el primer mensaje de en qué momento, hermanos, y a quienes, por qué tenemos que orar nosotros en todo tiempo, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Demostrar delante de la gente, hermano. Es cierto, estamos en este mundo, hermanos, pero Él es el que cambia la vida de nosotros. Él es el que nos enseña. Él es el que envía su palabra en la vida de nosotros. Cuando leemos las santas escrituras, hermanos, estamos nosotros escuchando, leyendo, viendo las palabras de nuestro Dios. Cuando leemos las santas escrituras y entendemos el propósito de Dios en la vida de nosotros y lo que